Pues para mí es un honor, Nidia, tenerte aquí en esta tarde. Y antes de iniciar, quisiera preguntarte, Nidia, compártenos un poquito de ti, quién eres, a qué te dedicas. Bueno, pues López Dávila, soy abogado con especialidad corporativo y de la empresa. Tengo ya 22 ámbitos y 20 años dedicados que ver propiedad intelectual, transferencia de tecnología y desarrollo de franquicias. Pues soy docente en el ITESO, soy académica universidades Como que se privadas. te va la señal. ¿Perdón? Como que se te va la señal y se escuchan momentos de silencio. Para hacer el internet que, pues, de repente me pasa cuando daba clases que solo quitando el video, que se pone inestable el internet. Ustedes me avisan para Sí, repetir. claro. Inclusive, Nadia, si gustas, si ahorita hacemos una prueba, si es el video el que te roba mucha señal, no importa, podemos un ratito apagar la cámara para volver a empezar, pero adelante, mira, compártenos a qué te dedicas. Déjame detener un poquito el video. Bueno, les comentaba entonces, soy docente del ITESO y además soy parte de un proyecto que me hace ser. Es la primera universidad nacional en propiedad intelectual, es la primera reconocida por la SED. Soy docente y soy director jurídico y miembro FAPI, así se llama. Y pues a lo largo de todo este tiempo, yo en el año 2000 inicié con mi propia consultoría. Mi papá, en paz descanse, también era abogado. Y a través de todo este tiempo que me he dedicado a la propiedad intelectual y a los contratos y todo lo que tiene que ver con lo que es esos negocios, pues descubrí la importancia de dar un servicio multidisciplinario a mis clientes. ¿Por qué? Porque yo misma, no nada más como propietaria de un despacho o parte de un despacho, lo viví, sino también como emprendedora, ¿no? Entonces, en la consultoría, en el despacho, nosotros ofrecemos servicios integrales, es decir, con las áreas básicas que necesita cualquier negocio, que es finanzas, legal, mercadotecnia y contabilidad, ¿no? Entonces, a partir de ahí, empecé pues yo también a andar de metiche en proyectos propios de emprendurismo. Como todo, pues algunos han pegado, otros no han pegado, pero pues lo más valioso de todo ello ha sido lo que se ha aprendido, ¿no? Y pues en general eso es un poco de mi currículum. Sí. ¿Cuál es tu hobby favorito? Híjole, bueno, me gusta mucho la lectura, me apasiona dar clases. La verdad es que el difundir la propiedad intelectual me gusta mucho, pero básicamente mi hobby favorito sería el leer. Hubo un tiempo que pintaba, pero fue cuando estaba embarazada y pues tenía muy malas experiencias relacionadas con el olor de los óleos. Entonces, pues al final, pero creo que Como que se fue el audio. aquí estoy. Ah, Mi perfecto, hobby gracias. favorito sería la lectura. La lectura. ¿Y qué libro es el que más así te ha dejado una enseñanza en tu vida? Bueno, pues libros en general muchos, pero me gustan mucho los libros que hablan sobre las biografías de personajes importantes, pero enfocado al ámbito empresarial. De hecho, el libro que más me ha gustado justamente son las enseñanzas de Winston Churchill aplicados a las empresas. Sirvió mucho. Y de la guerra de Sun Tzu. Excelente. Nidia, y platícanos, bueno, ya vamos, con esto conocemos una parte pues privada de ti, ¿no? De qué es lo que te gusta, igual que padre que nos compartes a lo que te dedicas. ¿Cuál es una ilusión que tú quisieras lograr de ahora en un futuro? De ahora viendo hacia un futuro. Pues la verdad es que me gustaría mucho poder seguir integrando las ideas de negocio en las que emprendo
seguirlas integrando a mi quehacer profesional. Tal vez sea un poco esta parte nostálgica de que seguirme dedicando a las áreas del derecho me siguen vinculando con mi papá, que físicamente ya no está. Entonces, de alguna manera me hace mucha ilusión siempre buscar la forma de que mis proyectos de emprendurismo se puedan vincular o puedan hacer match de alguna forma con mi quehacer. Y siento que pues por ahí es un poco complicado a veces, pero pues ahí la llevo, ¿no? Les pico piedra, pero yo creo que eso es lo que más ilusión me hace, que mis proyectos de aquí a 10 años, perdón, mis proyectos de emprendurismo tengan una estabilidad y que no pierda yo ese vínculo. Nidia, Mándeme. antes ya de darte el lugar para que compartas tu mentoría, tu carrera de abogada, ¿cómo nació? ¿Ya desde pequeña tú dijiste voy a ser abogada? ¿O quién fue la inspiración para que tú eligieras esta carrera? ¿Y qué piensas de tu carrera? Una pregunta. Yo creo que en mi cabeza nunca hubo otra opción porque pues siempre con mi papá anduve desde chiquita, andaba con él en los juzgados y en los bancos. Mi papá era abogado externo de muchos bancos y toda la vida pues anduve con él, ¿no? Sí hubo una etapa, un tiempo de mi vida en la que yo decía pues que quería ser chef, pero pues en aquellos años nada más. Entonces, pues dije, no, mejor aquí me quedo. Entonces, a mi sí, de mi revés, porque pues que nos dediquemos a lo mejor a lo que ellos les apasiona. Y yo me enfoqué a esta área completamente distinta. Mi papá me decía pues, que si no quería ser juez federal o notario o algo así, yo le decía, no, yo quiero esto. Entonces, pues, en aquellos tiempos, la verdad es que la propiedad intelectual solo era para los cantantes y los artistas porque les robaban el nombre, ¿no? Entonces me decía que me dedicara a algo que me diera de comer y al final, pues poco a poco se ha difundido más y la verdad es que abarca muchísimo más que solamente. Nuestro primer círculo de diálogo, que hay personas que piensan cuando hablamos de círculos, bueno, piensan muchas cosas, es decir, no sé qué, imaginan que si hablamos o aprendemos alguna cosa o que es terapia, pero no, hay distintos tipos de círculos. El año pasado, fue un aniversario de Ida Yure en abril, y ella me regaló Dani, este cuaderno de la abundancia. Dani, ¿estás en escucha? Para mí, sino para Ida Yure. Así que siendo A ver, vamos a, permítame, un momento. Sí. Vamos a silenciar aquí un micrófono. Ya, parece que ya no hay interferencia. Adelante. Una disculpa, por ahí una interferencia del micrófono. Pero ya, no, adelante. Pues, profesión me gusta mucho la de caso virtual permitido involucrarme con personas que a lo mejor no con los en robótica o con los biotecnólogos, ¿no? Mi carrera me está dando esa oportunidad de aprender muchísimo de gente que pudiera parecer que es completamente ajena a lo que es el ámbito legal y no es así. Entonces, el mayor de los pensamientos que me viene a la cabeza es que es una carrera noble, es una carrera flexible y la verdad es que ha sido muy buenas, pero me gusta mucho. No me imagino otra cosa, otra carrera. O sea, sí me gusta, por eso te decía hace un momento, que sí busco que todos los proyectos de emprendedurismo que se me ocurren y que llevo a cabo y que algunos pegan y otros no, de alguna manera que hagan match, que los pueda vincular con lo que yo hago, ¿no? Y pues por lo regular sí logro que hagan match, aunque no siempre funciona. Pero bueno, en fin, así es esto, ¿no?
Sí. No, pues muchas gracias, Nidia. De hecho, fíjate que para nosotros Te perdí, Lupita. es un gusto conocer así esto más a fondo. 50 personas que buscamos un espacio para cada lunes a las 6 de la tarde, conectarnos y aprender de los aciertos, de los errores, de cómo lo hicieron y cómo han logrado cosas, inclusive hasta de por dónde sí y por dónde no. Y qué Claro. padre que tú te unas, porque para nosotros ha sido una conexión. La próxima vez que alguien ocupe a una abogada para registrar su marca o asesoría para lo del IBI, pues, ¿qué crees? Los vamos a mandar con Nidia. ¿Por qué? Porque ya no tenemos el privilegio de conocerte. Pues sin más preguntas, adelante, adelante, licenciada, adelante, Nidia. Es todo tuya la pantalla. Sí, tiene sobre todo por ahí me están mandando mensaje que no, que se escucha muy, muy mal, pero ya no sé si es mi internet o es otra cosa. Por favor, Fíjate que ahorita que apagaste un poquito tu pantalla para platicarnos, sí se pudo escuchar sin interrupciones, no sé qué tanto influya, ok. pero pues es que es tan padre Sí, ver. yo creo que sí, porque cada vez que conecto la cámara, me sale un mensaje en pantalla que dice que mi internet es inestable, que la opción que me ofrece es que desactive la cámara. Ok. Ay, pues nos vamos a perder de verte, pero igual si quieres intermitentemente puedes conectarte, porque yo soy Sí, visual. claro. Yo soy, bueno, Sí, yo sé, yo sé, yo sé. Sí, yo también prefiero, pues al final verlos a todos conectados y que gesticulan, así más o menos me voy guiando por lo que sí entienden o que no se escucha o que sí se escucha, etcétera, etcétera. También a mí me ayuda muchísimo. sí, pues adelante, Nidia. Bueno, pues intentémoslo así a ver qué sucede, ¿verdad? Pues Sí. yo escogí este tema, es un tema bastante general, tiene muchísima tela de dónde cortar. Eh, Creo que habrá muchos temas o subtemas que podremos ir tocando poco a poco, pero bueno, básicamente la propiedad intelectual en la empresa. ¿A qué me quiero referir con esto? Bueno, la propiedad intelectual en general está en todos lados. Si volteamos a ver la taza en la que estamos tomando café, esa taza probablemente es resultado de un proceso creativo en el cual dio como resultado, valga la redundancia, un diseño industrial o tal vez un modelo de utilidad o tal vez si tiene un proceso específico en el material del que está elaborada hasta una patente, ¿no? Entonces, en general, en la empresa, en nuestros negocios, en nuestro emprendimiento, en la vida diaria, siempre tenemos de alguna u otra forma, estamos involucrados. Pero la propiedad intelectual tiene, no nada más es esto que les platicaba hace rato del nombre del artista o registrar una marca. La propiedad intelectual va muchísimo más allá y dentro de un negocio o de un emprendimiento, la propiedad intelectual muchísimo un poco hablar sobre mí, sobre lo que yo hago, pero quiero introducirme al tema justamente retomando este comentario que hacía sobre que yo he tratado de empatar mi quehacer profesional con los emprendimientos en los que he estado experimentando. Y, por ejemplo, les puedo platicar uno, el más reciente. Tenemos algunos meses que iniciamos un proyecto de un taller mecánico que está especializado en flotillas empresariales. Dentro de la visión de negocio que yo empecé, porque esta fue una oportunidad de negocio que me ofrecieron dentro de mi familia, buscaba yo la manera de que ese negocio pudiera crecer, pero que también no solamente yo aprendiera sobre refacciones y sobre cómo administrar un taller mecánico, sino también cómo vincularlo a mi quehacer del día a día, lo que yo hago, porque no nada más era pues, los contratos para los empleados o nada más mi contrato de prestación de servicio escrito ante la Profeco, sino más allá, ¿no? Entonces, cuando
de los retos es no detenerse, pero cuando vas a emprender en la innovación, el chiste es que no te detengas, aunque te juzguen, aunque te digan lo que te digan, inclusive loco, ¿no? Entonces, mi locura ha sido esa, hacer este match. Entonces, voy a quitar un poquito aquí el panel donde los veo a todos porque no puedo ver las diapositivas. Por favor, les repito, si alguien tiene alguna duda, con todo gusto me puede interrumpir o si no se escucha, me dicen. Ok, bueno, la propiedad intelectual o PI se relaciona básicamente con las creaciones de la mente. Tiene que ver con las artísticas, así como símbolos, nombres e imágenes utilizados en el comercio. Esto ya es una definición un poco viejita, porque a partir del año pasado, del 2018, nuestra legislación incursionó o incluyó la figura jurídica también de la protección de los olores y de los ruidos, es decir, de casos olfativas, casos sonoras. Pero esa es la relación que tiene la propiedad intelectual. Pero definición literal justamente es que somos dueños. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, sí. Ah, Sí. es que me salió aquí el aviso de que estaba, que no se Se cortó un escuchaba. poquito, pero ya te escuchas. Se corta, pero ahí tratamos de entenderle. Ok, bien. Bueno, la propiedad intelectual entonces tiene su definición literal, pudiéramos decir, que se trata de lo que yo poseo, de lo que soy dueño, de mi creación, de la mente de la cual yo soy el dueño. Prácticamente o literalmente se llama propiedad intelectual por esa razón, porque se supone que yo como creador la poseo y yo tengo la propiedad para hacer con ella lo que yo quiera, ¿no? En teoría. Bien, en esta diapositiva más o menos quise como especificar o hacer en este diagrama para que vean un poquito lo que incluye la propiedad intelectual alrededor de la empresa. Cuando nosotros iniciamos un negocio, todos creo que hemos pasado por eso. Lo primero que pensamos, por ejemplo, es en el logotipo, ¿no? En el nombre del negocio. Pensamos a lo mejor también, dependiendo del tipo de giro que sea, en cómo va a lucir nuestro negocio, en la imagen comercial, los colores institucionales que vamos a utilizar. Le ponemos un eslogan publicitario que para nosotros en materia de propiedad industrial se le denomina aviso comercial. E inclusive nosotros mismos generamos otro tipo de propiedad intelectual como desarrollar software, como tener las recetas de un alimento o de un producto de belleza, o los procesos para crear esos productos, o inclusive los manuales, que tenemos dos tipos de manuales, los manuales operativos y los manuales administrativos. Todo eso pudiera parecer que no, pero eso es propiedad intelectual y todo esto está involucrado en nuestros modelos de negocio. No hay un solo modelo de negocio que no involucre cuando menos 3 de estas figuras que estamos mencionando. Claro, hay empresas en las que se va a desarrollar algún tipo de invención que pueda ser protegible vía patente, ¿no? O a lo mejor yo voy a exportar tequila y tengo que solicitar la denominación de origen, o voy a empacar. En general, la propiedad intelectual, entonces, está en absolutamente todos lados. La propiedad intelectual es parte del capital intangible de un emprendimiento y la creatividad y la inventiva detrás de ese concepto lo convierte en los intangibles que lo acompañan en el posicionamiento del mismo y le van a dar siempre a la empresa un valor diferenciador en el mercado. Por ejemplo, uno de los ejemplos que yo suelo dar mucho en clase son las marcas, ¿no? Todo mundo diseñamos un logotipo y le ponemos un nombre a nuestra marca con la intención de que la gente lo recuerde y que sea lo primero que si alguien, por ejemplo, una marca que se ha convertido del dominio de maicena, ¿no? Nadie le decimos, o casi nadie le decimos harina de maíz. Todo el mundo dice fécula, perdón, de maíz. Todos decimos la maicena o el Kleenex, ¿no? Sin embargo, pues es un pañuelo desechable.
Siempre que nosotros iniciamos un negocio, esa es nuestra intención. Nuestra intención es que esa marca se posicione en la preferencia del público para que y le que tiene nuestro modelo de negocio está acompañado de esa marca. Y esa marca, bueno, pues como tal, no es tangible, sin embargo, se convierte en parte del capital que nosotros tenemos, aunque no sea una silla, aunque no sea un fierro, ¿no? Hay empresas como Google, como Amazon o como Coca-Cola, por ejemplo, su marca vale muchísimo más de lo que valen los fierros como tal, como empresa, ¿no? Entonces, este capital intangible es sumamente valioso y no nada más estamos hablando, como les decía hace un momento, de la marca, del nombre, sino también de la imagen. En el caso, por ejemplo, de las franquicias, ¿no? Que buscamos siempre que haya una estandarización de los procesos y eso incluye la imagen del negocio, pues eso también es protegible. No era protegible anteriormente, pero a partir del 2018 ya lo es. Entonces, a partir de ahí, nosotros tenemos en cuenta y tenemos claro que si analizamos nuestros negocios, vamos a encontrar un sinfín de propiedad intelectual dentro de él, alguna de la cual podemos nosotros ser dueños o propiedad intelectual, de terceros. Aquí lo importante es ver que no estemos utilizando propiedad intelectual de terceros sin su consentimiento, ¿no? Que luego a veces eso pasa sin querer. Para poder comprender un poquito más o diferenciar qué tipo de propiedad intelectual tenemos en nuestros emprendimientos y por qué es útil esa propiedad intelectual, tanto reconocerla como valorarla, es importante que diferenciemos este universo de la propiedad intelectual. La propiedad intelectual es el universo, es el género, por ahí llamarlo, y dentro de la propiedad intelectual tenemos dos divisiones. Una son los derechos de autor y los derechos conexos, y la otra es la propiedad industrial. Dentro de los derechos de autor y los derechos conexos tenemos, por ejemplo, las obras literarias, el software, las obras pictóricas, las escultóricas, los programas de radio, las difusiones de programas por streaming, los nombres artísticos, los dibujos, las caricaturas, también puede ser inclusive los dibujos aplicados a los textiles, por ejemplo, ¿no? Que platicaban hace rato alguien de las telas, ¿no? Entonces, si yo me dedico a diseñar telas y tengo unos gráficos para un cliente específico, bueno, eso lo puedo proteger como derecho de autor. Después del derecho de autor, los derechos conexos, tenemos la propiedad industrial. La propiedad industrial es un poquito más difundida en general que los derechos de autor y los derechos conexos. Dentro de la propiedad industrial vamos a encontrar las marcas, que son, bueno, incluyen los nombres, los signos distintivos, pero incluyen los nombres, los logos, los avisos comerciales que platicaba hace un rato, que son comúnmente conocidos como slogans publicitarios. Vamos a encontrar las franquicias, porque están legisladas en la ley de propiedad industrial, las variedades vegetales, las indicaciones geográficas, las denominaciones de origen, etcétera, etcétera, ¿no? Es importante que hagamos una diferenciación y es importante que la entendamos, siendo instituciones gubernamentales distintas las que se hacen cargo de la protección y defensa de estos derechos. Los derechos de autor y los derechos conexos siempre los vamos a ver o a tramitar o a proteger en el INDAUTOR, es el Instituto Nacional de Derecho de Autor, que depende de la Secretaría de Educación Pública. Y la propiedad industrial va a ser a través del INPI, o Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Entonces, básicamente tenemos estas dos ramas, estas dos grandes ramas, que a su vez tienen subramas, que como platicaba yo con Lupita, si ustedes gustan, yo encantada de la vida que tengamos estas mentorías que me proponía Lupita mensuales, donde abarquemos cada uno de estos subtemas y puedan conocer más sobre cómo se protege o cómo se defiende a lo mejor una marca, ¿no? Platicamos mixtas, que son las que tienen un logo y un nombre, las marcas olfativas, por ejemplo, no sé si alguien por ahí conozca la masa esta de Play-Doh para los niños, que fue la primera marca olfativa que se registró en México el año pasado.
las marcas auditivas, que son, por ejemplo, el rugido de león de la Metro Goldwyn Mayer o la respiración esta de Dark. El Guerra de las Galaxias. Está súper interesante porque el día nos va a alcanzar para que indaguemos un poco más, pero de verdad es que es súper interesante y ojalá haya oportunidad de... Propiedad intelectual como capital tangible. La propiedad como un capital intangible y que tenga un valor, tiene que dar requisitos generales, ¿no? Uno de ellos debe ser básicamente el que pueda controlarse, es decir, que tengamos el poder de obtener un beneficio económico a futuro y que ese beneficio económico proceda de ese capital intangible. Controlar. Lo controlo desde el momento que yo tengo un título legal de propiedad, es decir, que ya tengo el papel que dice que yo soy el dueño de esa uso de ella. En segundo término, al darnos un beneficio económico, significa que lo podemos explotar. Y en tercer lugar, tenemos que identificarlo. ¿Dónde está? ¿De qué consta la propiedad intelectual? ¿Qué puedo hacer con ella o qué puedo hacer con ese derecho? Yo un ejemplo con un blindaje legal empresarial, tenemos diagnóstico. Hay blindajes que están en forma todas las empresas de base tecnológica y tenemos que saber dónde está esa propiedad intelectual y tenemos que saber qué el empresario genera para determinar si esa propiedad intelectual vale la pena que sea protegida porque va a ser explotable de manera que nos produzca un valor adicional a la empresa y por ende un aumento en las ventas o una diversificación de los mercados o a lo mejor abarcar más territorio o abrir nuevas líneas de negocio. En general, la protección de la propiedad intelectual, una vez que la hemos identificado y que nos hemos dado económico, tenemos parcial. Ciertamente es importante que se protejan los de propiedad intelectual, hablando de propiedad intelectual como universo. No sabemos en qué momento alguien pueda hacer esa propiedad intelectual generar actos de competencia desleal para nosotros, ¿no? ¿Por qué? Porque se puede y luego pasa pues que pues esa actual nuestro nos quema, ¿no? Porque es un mal servicio. Entonces la gente piensa que son nuestros socios comerciales o asociados y ciertamente no lo son. Cuando hablamos de protección parcial, perdón, voy a hacer un pequeño paréntesis nada más para pedirle a nuestros compañeros que están conectados si nos apoyan para apagar su micro porque se está viciando, está interfiriendo, por favor, a los que están a la escucha, si son tan amables. Gracias. Adelante, Nidia. Gracias, Lupita. Bueno, vamos a ver si la cámara no nos estropea otra vez la conversación. Bien, entonces cuando hablamos de protección parcial, hablamos de protección parcial porque todo no funciona. Déjenme quitarme, tengo que quitar el video porque me sale el aviso de internet inestable cada vez que conecto la cámara. Bien. En el caso de la propiedad industrial, las marcas tienen una protección parcial desde el momento en que salen al comercio, siempre, ¿no? Esto significa que podemos usar una marca, aunque no esté registrada, siempre y cuando nosotros no estemos invadiendo derechos de terceros. En el caso de las patentes, por ejemplo, tenemos, a partir de que divulgamos la invención, que la a conocer al mundo, tenemos cierto tiempo que nos marca la ley para que podamos proteger. De otra manera,
esa novedad que es requisito que señala la ley y ya no la podemos proteger como patente. En el caso de los derechos de autor, por ejemplo, las obras tienen una protección parcial desde el momento que material. Es decir, yo puedo escribir un libro y ese libro lo puedo escribir en una... La servilleta es mi soporte material. Desde el momento en que ese libro está escrito en mi servilleta o esa pintura está en el lienzo o esa melodía está en un CD o en un USB, tiene una protección parcial. Tanto derechos de propiedad industrial. Nada más sí, es importantísimo que sepamos adelante, espero que en otra plática lo podamos abarcar, que no todo es protegible como derecho de propiedad industrial. Mucha gente me dice, oye, es que tengo esta idea y la quiero proteger. Las ideas no son protegibles, ojo, no podemos proteger ideas. ¿Por qué no podemos proteger ideas? Porque las ideas no son el hilo negro, ¿no? En algún momento se nos puede ocurrir a fulanito o a perenganito y se la necesidad, lo que vivimos en nuestro entorno nos lleva a buscar una solución a tal o cual cosa. Entonces, la misma idea se le puede ocurrir a Rosita o a... ¿no? Aquí lo importante es que sepamos, en el momento que nosotros le hacemos una mejora a esa idea y la plasmamos en un soporte material, entonces podemos hacer protegibles. Súper importante eso. Hay gente inclusive que me pregunta si las recetas de cocina son protegibles. Bueno, pues las recetas de cocina como tal no, pero hay muchas estrategias jurídicas, muchas estrategias legales, comerciales que podemos utilizar para protegerlas. Por ejemplo, es la figura del secreto comercial. Y, bueno, un ejemplo que les pongo mucho yo a mis alumnos es, por ejemplo, la Coca-Cola, ¿no? La Coca-Cola, ¿por qué razón no tramitó una patente de invención para su fórmula? Pues porque sus asesores legales muy inteligentemente le indicaron a la Coca-Cola que en algún punto la invención iba a pasar a ser del dominio público. Aquí en México es a los 20 años que pasa la Coca-Cola, pues se estaba arriesgando a perder mercado, ciertamente. Entonces, ¿qué hicieron? Pues la estrategia fue guardar el secreto industrial. El secreto industrial es un protocolo que se tiene que seguir para que esa información sea confidencial. No se registra, no se hace nada, solamente se sigue un protocolo. Entonces, en función de ello, tenemos consciente que no todo lo podemos proteger, pero sí que podemos protegibles. Bien, el segundo momento es cuando nosotros iniciamos un trámite para proteger ese derecho de autor, ese derecho conexo. Los derechos conexos son los primos, por así decirlo, de los de autor y los que de esa prerrogativa, digamos, son los intérpretes y los ejecutantes de ciertas obras, ¿no? Por ejemplo, un cantante. El cantante puede ser que no sea el autor de la canción, de la melodía, sin embargo, el hecho de ser ejecutante o ser intérprete le da cierto derecho y entonces él puede tramitar los el aspecto otros para registrar una marca, para tramitar la patente de una invención o a lo mejor queremos proteger un software, que también eso es bastante común, o una aplicación o un videojuego, que también ahorita está mucho de moda. En el momento de nosotros que ingresamos esa solicitud tenemos una expectativa de derecho. Quiere decir que nosotros podemos, digamos que tenemos una semititularidad, una cuasi titularidad de esos derechos de propiedad intelectual. Ay, me salté una aquí. De esos derechos de propiedad intelectual. Obviamente, de si la autoridad nos da o no la titularidad de ese derecho, perdón. El tercer momento tenemos cuando obtenemos el título. El título de registro de marca, un título o título del derecho de registro de una obra, etcétera, etcétera. Nosotros un uso exclusivo. Eso es uno de los grandes beneficios de la protección de la propiedad intelectual. Hace un momento les comentaba a todos, dígame. De hecho, me acordé ahorita que decías derechos del autor.
la situación que sucedió aquí en México, que hasta se hizo muy pública, salió así como al aire, de la propiedad el personaje de la Chilindrina, que Roberto Gómez decía, es que yo lo inventé, pero decía la Así es. Chilindrina, no, es que así es que yo soy, así es que ¿cómo le vas a hacer? Porque no se cuidaron esos Exactamente. detalles, ¿no? Exactamente. Y aquí es básico justamente que conozcamos cuál es la diferencia. Tenemos que tener multidisciplinaria dentro de un negocio porque tenemos que ser preventivos más que correctivos, ¿no? Yo creo que en materia de propiedad intelectual dirigida específicamente a las empresas, cuando hablamos de valores y de capital intangible, tenemos que ser preventivos justamente por ese tipo de situaciones, porque entonces empiezan estas controversias que justamente, digo, si nos ponemos en los zapatos de ambos personajes, pues pudiéramos pensar que ambos tienen la razón, ¿no? Yo soy el creador del personaje, pues sí, pero yo soy el ejecutante del personaje. Entonces, ¿en qué momento podemos separar a María Antonieta de las Nieves del personaje, ¿no? Entonces, se suscitan todo este tipo de situaciones que tenemos que tomar en cuenta para evitar un problema. Yo tengo otra pregunta. No sé si Dígame. te lo pueda. Sí, Eh, claro, Daniel, dígame. sí, bueno, ahorita que hablaron de eso, me dio curiosidad también de algo que pasó hace mucho. Sí. Hubo unos cantantes, bueno, no eran cantantes, eran animadores en un bar que sacaron la canción del Sasasá, que por cierto la música era de otra canción, el audio, el ritmo, pues. Y después, en la película de Shrek, Burro dijo, cantó esa canción, pero hizo una parodia diciendo que la burra que más avance. Sí. Y creo que quiso haber una demanda ahí. Entonces, ahí me llamaba la atención porque para mí no procedía, porque era una parodia y además los derechos de toda la canción no era de ellos, porque el audio era de otra canción. Claro. Esa situación también pasa mucho y ha sucedido mucho con los políticos, ¿no? Cuando están en campaña y utilizan fragmentos o utilizan la melodía de ciertas canciones para ponerlas en su eslogan o en la música de campaña, ¿no? Aquí lo que es importante tomar en consideración es que, la violación del derecho de autor, en este caso, por ejemplo, se da en el momento que nosotros obtenemos un lucro o un beneficio con un derecho que no nos pertenece. Digo, ahora sí que cuando opinamos al respecto de situaciones que han pasado que son del dominio público y que tienen que ver con el ambiente artístico, definitivamente generar una opinión legal dependerá pues de conocer exactamente cómo se suscitaron las cosas o cómo está autor, ¿no? Y en todo caso, ver si esos derechos de autor siguen vigentes. Por ejemplo, les decía hace un momento de lo de la Coca-Cola, ¿no? La Coca-Cola no quiso proteger vía patente su receta de la bebida. Y otro ejemplo que les puedo dar, que a mí me parece muy interesante y lo digo mucho en clase, es el de Walt Disney. Walt Disney, lejos de proteger a Mickey Mouse y a el Pato Donald como dibujos o incluso como caricaturas, lo hizo como marcas, porque los derechos de autor tienen una fecha de vigencia, ¿no? Por así decirlo, están vigentes hasta 100 años después de la muerte del último autor, en caso de que sean varios, y las marcas no. Las marcas se pueden proteger infinitamente, cada 10 años se renuevan y se renuevan y se renuevan y se renuevan y se renuevan. Entonces, es ya actual nos dé un valor agregado en nuestro negocio. No nada más es correr y protejo porque no. Está súper bien que protejamos, pero hay que saber para qué, por qué y cómo. Porque inclusive podemos firmar contratos cuando estamos en la primera etapa, ¿no? Cuando tenemos esta protección parcial, siempre y cuando monitoreemos que no estamos invadiendo derechos de terceros, porque hay momentos para hacer las cosas. O lo podemos hacer inclusive en el segundo momento, cuando tenemos una expectativa de derecho, porque podemos firmar, por ejemplo, un contrato de franquicia o un contrato de transferencia de tecnología. En lo personal,
a mí me ha sucedido que de repente llegan los clientes, ellos iniciaron el trámite, lo inició alguien más y nosotros observamos algunos escollos o algunos errores y para mí sería muy arriesgado decirle al cliente, oiga, pues no importa, firmemos el contrato de franquicia cuando no sabemos si vamos a obtener ese derecho. Y uno de los pilares básicos del desarrollo de la franquicia justamente es tener una marca registrada, ¿no? Hasta aquí alguna duda que quiera enfocar a sus emprendimientos con toda la confianza del mundo, ¿eh? Más que nada comentar, Nidia, que qué padre, ¿no? Que estamos con este aprendizaje porque todas esas situaciones que a lo mejor han salido a opinión pública y que se nos hacen chuscas, todo se puede evitar o de alguna forma reducir siempre y cuando se sigan los protocolos adecuados para proteger tu marca o... Por supuesto. Gente, ¿no? Por supuesto, y mira, de repente, claro, y de repente sucede, y lo hemos hecho en varias opciones, que el cliente, bueno, hay quien de repente le puede urgir muchísimo, se hagan los trámites, pero la situación, que es muy común con lo del coronavirus, no, pues no estamos en para desembolsar N cantidad de dinero para proteger la propiedad intelectual la empresa y a que Casi no se oye, ahí se cortó casi un minuto casi completo. ¿Dónde se quedaron? No escuché. No se oye casi. Como unos 30 segundos atrás. Bueno, que sí hay circunstancias que nos impiden a lo mejor que de un jalón vayamos y protejamos la propiedad intelectual como siempre hay un plan B que utilizar para que hagamos las cosas de manera que no nos sea tan catastróficamente oneroso que pues nos llegue alguien y nos diga, oye, pues esa es mi propiedad intelectual, o al revés, ¿no? Que nos demos cuenta que alguien está utilizando nuestra propiedad intelectual sin nuestro permiso. O que en todo este carácter preventivo hagamos un vínculo entre nuestra propiedad intelectual y los contratos que los negocios, porque no sé si a alguno de ustedes ya les haya pasado, pero a mí sí me ha tocado ver muchos clientes que los empleados se vuelan la estrategia, se vuelan por ejemplo, las recetas de los productos de los manuales de la academia y van y ponen sus propios negocios. Entonces, es bien importante porque eso implica que me estoy generando de forma gratuita a un enemigo, que sepamos que cuando nosotros una protección y defensa de propiedad intelectual, contratos, pues se les ponen dientes y los contratos, si bien es un manual que nos indica qué es lo que tenemos que hacer cada quien, también es importante que si los ¿no? Bien. ¿Qué hace con la propiedad intelectual en la empresa? ¿Para qué sirve? Pues como la propiedad intelectual nos sirve para nos sirve para abrir nuevas líneas de negocio, para abarcar más mercados, para llegar a más clientes. ¿Y cómo se hace jurídicas, ¿no? Nosotros podemos transmitir esos derechos de propiedad intelectual, podemos cederlos, podemos prestarlos, que en términos legales sería licenciarlos, podemos obtener muchísimos beneficios a través de generar gente que esté
reproduciendo nuestra propiedad intelectual, por ejemplo, en materia de franquicias, ¿no? La franquicia es uno de los modelos de negocio más nobles, que lo único malo es que aquí en México Otra vez no se escuchó. trabajo exhausto. Convertirse Nidia. en franquicia, mándeme. Ajá, nada más ella, ahí ¿cuál es lo malo de aquí en México las franquicias? Ahí me quedé. Es que no se oyó. Lo malo lo malo de que de repente la gente, este boom de las franquicias, pues sí, pensaba que se podía hacer millonaria de un momento a otro. Ciertamente es un formato bastante noble. Una de las bondades de las franquicias es que puedo abarcar más mercado, que puedo llegar a otros mercados meta, que puedo posicionar mi marca en otros lugares sin que necesariamente sea yo el que invierte el capital. Hay que saber desarrollar un negocio en franquicia, hay que saber convertirlo. ¿Por qué? Pues porque lo que sucedió fue que muchos negocios cerraron. ¿Por qué? Pues porque tenían muchos escollos, había muchos huecos, en el modelo de conversión, entonces no podemos estandarizar los procesos y por lo tanto ese derecho de propiedad intelectual que daba soporte a la franquicia o al modelo de negocio, pues se viene abajo, ¿no? Pero bueno, no nada más tenemos la franquicia, tenemos el contrato de distribución, un contrato de distribución que puede ser con o sin exclusiva, un contrato de distribución que puede implicar justamente, oye, te voy a suministrar, te voy a vender N cantidad de shampoos, no sé, de la marca que ustedes sean propietarios, que sean los dueños, y a cambio te puedo permitir que utilices mi marca para que pongas stands, ¿no? Esa es una manera. La otra es en su momento generar propiedad intelectual, que tengo clientes que así lo hacen, generan propiedad intelectual para venderla. Esto pasa mucho en los negocios de base tecnológica, en soluciones tecnológicas para empresas, ¿no? Yo tengo desde el 2018 siendo broker tecnológico y que en ir a ver qué soluciones necesitan las empresas, identifican la problemática de la empresa y le ofrecen una solución tecnológica, ya sea en primero, segunda o tercera etapa, y se las venden, ¿no? Obviamente, mientras más avanzado sea el desarrollo tecnológico, ¿no? Luego, al y hacer negocio con ella para posicionarme, esto implica que con el título de exclusividad, ahí se le fue a mi chiquilla una C, se comió una C, puedo hacer casi todo lo que yo quiera con mi propiedad intelectual, siempre y cuando yo no invada los derechos de terceros. Lo mismo si lo cambiamos al papel del de enfrente, ¿no? Puede hacer casi todo lo que quiera con su propiedad intelectual mientras no invada mis derechos o los derechos de terceros. ¿Por qué? Porque hay situaciones en las cuales la propiedad intelectual, al convertirse en una falta administrativa o en un delito, cuando hay reincidencia en algunos casos, se convierten en actos de competencia desleal. Y la verdad, les decía hace rato, las infracciones en materia relacionadas con la propiedad intelectual no son nada baratas. Si consideramos aparte que puede involucrar la materia penal federal. ¿Por qué? Pues porque les repito, hay infracciones que en materia de propiedad intelectual que cuando reincidimos en ellas se convierten en delitos. Y hay unas que no. Por ejemplo, el simple hecho de utilizar un logo que está, como todos sabemos, Se volvió es a un cortar. delito, ¿no? ¿Sí nos puede repetir de 10 segunditos atrás? Por favor. Que entonces prácticamente podemos hacer todo lo que queramos con nuestra propiedad intelectual y también los demás, siempre y cuando no invadan derechos de terceros. Les comentaba que las infracciones en materia de propiedad intelectual son muy altas y aparte involucran la materia penal también cuando se reincide o cuando se cometen delitos como la apropiación o como la piratería, ¿no? Entonces, podemos hacer muchas cosas con la propiedad intelectual siempre
circunstancias, si nos ponemos de la otra parte, porque nos ha pasado, yo no sé, ¿han visto estas que conforme les van llenando con el líquido caliente aparece una leyenda? Yo un producto similar, pero nunca lo protegí. Entonces, podemos proteger patente como cómo se protege o cómo le da Nidia, se está dejando de escuchar. Perdón, pero se dejó de escuchar. Hablabas de... ¿Nidia? Nidia, ¿me escuchas? Aquí estoy. Perdón, mencionabas que como la restricción de marca, o sea, si alguien tiene su marca y alguien más le vive como pudieran castigarlo por eso. Híjoles, creo que así se le fue el internet. Ya no se oye nada. Ok, ahorita, pero sí sigue conectada, ¿verdad? Híjoles. Está haciendo una aportación, Mireya. Estos nuevos negocios no registran su patente o marca por... Ahora sí. Ay, me sacó el... ya me había sacado. No, lo bueno que ya regresaste. Aquí hago ahí miré ya una queridísima también amiga que es abogada también, que tiene su notaría, dice, muchos nuevos negocios no registran su patente o marca por un infundado temor a que es un proceso difícil y claro, porque se sienten en riesgo de que les roben su idea de negocio. ¿Con qué argumento, claro, podemos sacarlos de ese error? Es una pregunta que nos hace Mireya. Ok, perfecto. Bueno, no es un proceso difícil. ¿Me escuchan ahí? Interferir con tu... ¿Aquí escuchan? Sí. Ok. Ciertamente sí es importante que lo realice un profesional. Cualquiera podría ir a tramitar, en el caso de las marcas en los derechos de autor, ir a hacer trámite. Recurren con nosotros, ¿no? Con los abogados. Entonces, creo yo que la manera de que te pueda salir más barato y ahorrar desde el principio profesional, pero ciertamente la idea que te para el principio no son protegibles. Es una idea de negocio, no es protegible, pero también es un poco chistoso el poder ir a registrar. O sea, al final de cuentas, cuando lo saquen al mercado, están expuestos a que se los pirateen, ¿no? Te dejaste de escuchar, Nidia. Sí. De hecho, fíjate que una de las partes, sí, como dices tú, y es correcto, bueno, riesgos siempre se corren, ¿no? Y es muy probable que sí, lo hacen y se los puedan piratear, como hace un momento se comentaba, de cuántos empleados no han robado la idea Exacto. de un negocio, ¿no? Por eso
la receta secreta, ¿no? De Kentucky Fried Chicken, de que esa no la sabe nadie. Claro, exacto. Aquí la idea es justo que si no tenemos ese título, no podemos llamarle absolutamente nada a la persona que está utilizando la propiedad intelectual. Sí es importante, por ejemplo, si ahorita me dice Marianita, ¿sabes qué? Ahorita tengo dinero para registrar mi marca. Pues, estar monitoreando que tu tramite un registro de marca como el tuyo o parecido al tuyo en el caso de las marcas y que parezca ahora que ya, porque justamente a la hora de que ingresen la solicitud y que el instituto haga el análisis de la misma, nos van a lo mejor nos van a citar una anterioridad y nos van a decir, oye, espérame tantito, ya se tocar de distintividad, pues no te la vamos a dar. El pago dentro del estudio de las, el INPI no nos regresa ese dinero. Entonces, hay que ser preventivos. El argumento para convencer a la gente es justamente ese. Con tu título, registro, vas a poder ir a echarle pelea al que esté utilizando un derecho intelectual igual. Lidia, ¿te dejaste de escuchar? Mira, no sé si tú me escuchas. De repente no te escucho, Lupita. Ok. Mira, hay una pregunta que nos hace aquí un compañero también emprendedor, Víctor Mora, empresario desde Tequila, Jalisco, sí. Nos dice, los negocios pequeños como tienditas o papelerías, ciber o negocios así de pequeños, por lo regular no registran el nombre de su negocio, por ejemplo, Abarrotes Mari, porque se ven en problemas si de alguna manera algún otro Abarrotes Mari reclama. Claro, sí, lo hace una de las críticas de las... ¿Me escuchan? Se cortó, pero ya, ahora sí, Nidia. Okay. Una de las características que tienen que tener las marcas para que sean registrables es que tienen... ¿Qué significa que se diferencia de otra? Que si eres pequeño, intelectual sirve para hacer negocio y para crecer, eso es uno de los elementos que tomamos en cuenta. A ver, ¿cómo nos conviene registrar una marca para un pequeño? Se cortó casi toda la explicación. Ok. Les digo que en el caso de los negocios pequeños, siempre es importante que nosotros le preguntemos al cliente o nosotros le solemos preguntar si el negocio se va a mantener en la negocio que no ser, entonces analizamos qué tipo de protección le conviene o si siquiera le conviene proteger. La red tipo de negocios pequeños suelen tener nombres que son muy poco distintivos y al final de cuentas siquiera se va a dar la protección por parte del instituto. Te dejaste de escuchar, Nidia. No sé si sea al aire porque por ahí escuche ya que viene la agüita. Nidia. Yo creo que acaba de mensaje una amiga que la... ¿Me escuchan? Ahora sí, ya, ahorita sí ya te escuchas porque se perdió como unos segundos el audio. Adelante, Nidia, por favor. Bueno, que sí, ahí
lluvia pequeños, sus nombres o sus signos distintivos no son lo suficiente justo de una protección. Entonces, lo tramiten, no se las van a otorgar. Y es importante saber que si ese negocio pequeño quiere proteger su propiedad intelectual, es porque la va a utilizar para crecer con ella, para utilizarla, porque para eso sirve la propiedad intelectual. Aquí me hace una Muchas pregunta. gracias. Nidia, aquí te voy a leer un par de preguntas. Nos dice Mireya, ¿podemos turnarte casos para asesoría de registros de patentes o marcas? Sí, por supuesto. Yo al final de la presentación les voy a poner ahí mi página web, pues un poco qué hacemos. Si no es específicamente a través conmigo, también lo solemos hacer a través de la UNAPI, porque la UNAPI, la Universidad Nacional de Propiedad Intelectual, que les platiqué al inicio, trabaja fondos y propiedad intelectual de los clientes. Perfecto. Connie también nos hace una pregunta, dice, yo quiero registrar la marca de una crema. Nuestra querida amiga Connie es, bueno, es experta en muchas cosas. Una de ellas es los aerobis y una crema que quiere registrar, ya la tiene a la venta. ¿Puedo yo ir a registrar la pregunta? Porque el INPI, hay una abogada recién egresada que dice que ha hablado al INPI y que no contestan, que está cerrado. No sé si los podemos canalizar para contigo, Nidia, y que puedan como buscar la estrategia para seguir el proceso. Sí, claro que sí. De hecho, ahorita, bueno, el instituto tiene como 3 semanas cerrado. Apenas el lunes pasado iniciaron actividades. Estaba, de hecho, en suspensión los términos en función de la situación de la contingencia. Entonces, pues no, cualquier cosa que se quisiera hacer no se puede hacer. Es por supuesto que los pueden hacer. Lo que yo siempre les digo, nosotros como consultores o su servidora como consultora, nuestro plus no es la gestoría de los trámites, sino hacer una, así lo digo porque es legal, guión comercial, para que le saquen el mayor provecho a su marca, o que lo hagan ustedes o asesorarlos para que lo hagan, es lo de menos. Aquí lo importante es, por ejemplo, ¿me escuchan ahí? Sí, sí te escuchas, Nidia. En el caso de Connie, yo le vería como todavía mucho más. A ver, Connie, vamos viendo si los ingredientes de tu crema, le podemos hacer alguna modificación y lo metemos vía patente, por ejemplo, ¿no? Y saber gente que le interese distribuir y registras tu marca, la es que como cosa porque se aplica lo que se le denomina ingeniería de reversa, ¿no? Voy con un químico, saco los ingredientes y puedo replicar la crema, ¿no? Entonces nosotros vamos como un poco más allá. Se trata de nuestro es que a través de la propiedad intelectual de sus negocios puedan crear negocios de diversidad. Sí, pues fíjate que aquí va a haber oportunidad de que, no sé, varias citas sacar contigo, Nidia. No sé si me acordaba de cuando me dijo Edson, Lupita, ve con mi hermana, porque él ya probó la galleta, imagino que tú también. Y bueno, es algo que no le he dado seguimiento y que yo creo que por algo el destino está acomodando las cosas para ya registrar esa marca. Claro, claro, con todo gusto. La Lupita sabe que hasta las fotos me ayudó a tomarme y toda la cosa, ¿no? Bueno, pero aquí se le fue uno que otro errorcillo de dedo. En mi platicaba de este proyecto que me gusta muchísimo porque para mí ha sido un reto, incluso un jefe de mecánicos que es súper buena onda,
Entonces él me dice que no puedo yo dirigir un taller mecánico que se especializa en empresariales de mecánica. Entonces, pues ha sido muy interesante sobre diferencial, piñones y coronas, ¿no? Este es mi correo, que le otorgué el de del despacho de y el WhatsApp, mi celular particular, más fácil, tenía teléfonos fijos ya. Siempre nos comunicamos por WhatsApp o por correo y con todo gusto. Yo insisto, no hay ningún negocio que no tenga propiedad intelectual. Esa propiedad intelectual no la podamos diversificar para hacerlos crecer más. De verdad es que es imposible, es prácticamente imposible, ¿no? Y yo pienso que es una forma bastante significativa de aprovechar lo que tenemos y generar ideas de negocio a partir de una propiedad, más llegar a otras a veces sin ni siquiera que sea nuestro propio capital. Escucho, Lupita, está apagado tu... Gracias. Bueno, te digo que estamos llegando prácticamente a la recta final y no tuve oportunidad de ver aquí en la pantalla de tus redes sociales, tu teléfono. Sí me gustaría que si lo pudieras compartir, porque este contenido se sube pues, a Facebook, se sube a YouTube y probablemente esta hora luego se multiplique porque hay muchos más emprendedores que luego suben y ven el contenido y que te puedan contactar, Nidia, y lo compartes, por favor. Lo voy a poner ahorita aquí en el chat, que estaba viendo que hay varias preguntas. Perfecto, bueno, algunas ya me las dijiste. Déjenme escribir. Ok, les puse el correo de la consultoría y el WhatsApp del despacho también, que les decía hace rato, ya nadie usa los teléfonos fijos, los míos los tengo de adorno. Pero sí, claro, con todo gusto, igual voy a con la diapositiva donde vienen mis datos. Y pues nada, les digo que esto da para mucho. Esto fue algo como muy general, pero sí, pero por supuesto que sería muy padre que pudiéramos ahondar sobre cada uno de los derechos de propiedad intelectual, hablar sobre marcas, porque se confunden mucho las marcas con las patentes, los de autor, ¿no? Porque hay mucha gente que genera manuales. Tenía una clienta que tenía una academia de belleza, y pues les decía hace un rato, ¿no? Era muy común que ella generaba manuales y las alumnas pues se los pidían y pues ellas ponían su propio negocio y su propia academia, que era lo peor de todo, ¿no? Entonces, siempre hay forma de que podamos ahondar mucho en estos temas que definitivamente son un plus para cualquier emprendedor y que no hay forma de que si no las sabemos aprovechar, no hay manera que no nos ayude a crecer. Eso es definitivo. O igual, aprovechar la propiedad intelectual también de terceros, ¿por qué no? Si me interesa N marca o N producto, pues también puedo yo solicitar que alguien me dé una licencia de un derecho de propiedad intelectual. Ay, gracias, Mireya, a ti. Qué bueno que les gustó platicar de eso y con todo gusto. Sí, Nidia, pues fíjate que una de las cosas que en lo personal me parecen sobresalientes es la confianza. Tantas ocasiones que uno se detiene, aparte por la procrastinación, pero por no tener las personas confiables o sentir esa de que, no sé, no voy a encontrar a la persona adecuada. Y qué padre que a partir de ahora sabemos que hay una persona cercana que es confiable al 100% y que tenemos la oportunidad de acercarnos, ¿no? Inclusive, como nos decía en una ocasión Jürgen Klarik,
que hay ocasiones que se acerca, no sé, una persona a una tienda y se viste, ¿no? Se pone algún vestido y se le ve horrible, ¿no? Pero la vendedora o el vendedor le dice, señora, se ve usted divina. Sí, por supuesto, claro. El arte de Entonces, vender. la señora le dice, como que el espejo le dice, sabes que no se te ve tan bien, pero el vendedor, con tal de venderle, se lo compran, que Claro. ya la señora después no vuelve a comprarle, pero nos decía eso en el sentido de que a veces es importante encontrar a alguien y que digas, mira, esto lo puedes mejorar. Y qué Claro. padre que lo podamos hacer contigo, Nidia. No, pues al contrario, muchas gracias. Yo, la verdad es que yo tengo la mala costumbre de que a veces a mis clientes les digo lo que no quieren escuchar, cuando por lo regular, pues ellos buscan que yo les diga, ah, sí, no lo hacemos así porque, les repito, el enfoque del despacho, en primer término, otras áreas de las empresas como son. Si yo les digo a mis clientes lo que quieren escuchar, pues la estrategia de tengan seguro que lo que no se puede hacer les va a decir que no se puede, pero tratar de darles las mejores herramientas, no solamente para que vayan y registren más, que mejor, el mayor posible en esa API, todo lo que puedan. No sé si me... Ah, ya te veo, ya te... Y no, Nidia, te digo que pues muy contentos igual de parte del staff el que haya estado con nosotros y queremos comprometerte para que en agosto, si te parece ¿Sí? bien, regreses con nosotros igual a Claro. participar en otra mentoría y que puedas agregarte, ¿no? Te vamos a mandar la invitación, te digo, una de las ventajas de este grupo de emprendedores que no te vamos a estar así como molestando, sino sabemos que es bien ocupada, pero que sepas que cuando algún lunes desees conectarte con nosotros, va a ser de aprendizaje de gente emprendedora y que a partir de ahora en lo personal, pues te vamos a mandar a clientes que sabemos Gracias. que van a ser súper bien atendidos. Algo con lo que te quieras despedir, Nidia, a todos los que nos están viendo ahorita y los que nos van a ver. Yo... Algo. Adelante. Que A ver, no se la escucha, perdón. docencia a partir... ¿Ahí me escuchas? Bueno, pues al final espero que sí se escuche. Pues agradezco ser docente, pues hacía este tipo de cosas, ¿no? En las universidades o en de emprendedores y de las oportunidades de aprendizaje siempre están ahí y efectivamente hay que mantenernos actualizados y ver nuestros modelos de negocio como modelos. No tenemos la verdad absoluta nadie y está padrísimo que podamos para que podamos aprender de ellos también. Pues muchas gracias, Nidia, y gracias a todos y cada uno de los que se conectaron. Quiero igual que quede aquí grabado los teléfonos de la licenciada. Es el 33 13 65 40 00. Su correo es n.lopez@integracm.com.mx. Igual aprovechando que estamos aquí conectados con el staff, vamos a pedirle a Dani, que él es bien bueno para las cosas de la computadora por su ciber, que le vamos a mandar tu información, la que nos has compartido ahorita en el chat,
y la vamos a subir, si tú no lo permites, como Sí, por parte supuesto. de tus datos Ujú. para que llegue el trabajo. Muchas gracias, Lidia. Al contrario, gracias a ustedes. Que Dios Ya me bendiga tomé tu la familia. libertad de compartirlo en los chats de Grupo Gen. Gracias, Dani. A todos y bendiciones. Gracias, Lidia. Qué linda eres. Gracias. Mucho gusto, Gracias, gracias saludos a a todos. ustedes. Y ya Bye, luego nos bye. vemos en tu oficina. Bye, bye. Ok, chao. Hasta pronto, chicos. Dani, es todo tuyo el control. Adiós. Ya esto se acaba.